Hay nuevos datos de intención del voto para las elecciones de febrero y el ambiente electoral sigue básicamente entre la candidata del correísmo y el candidato del oficialismo, el presidente candidato. Álvaro Marchante, gerente de Comunicalicia, está con nosotros. Álvaro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Antes de presentar los datos, ¿está volátil la situación? De la última encuesta a la de hoy, de la penúltima a la última encuesta, se nota que hay alguna variación. Sí, empiezan a haber variaciones, todavía no son muy significativas y sobre todo tienden a ser en un solo sentido. Lo que hemos ido viendo recientemente, vamos a decir desde mayo, que hemos hecho una comparación, un gráfico comparativo, lo que hemos visto es que el actual presidente, Daniel Noboa, tenía aproximadamente entre el 32 y 33%, obviamente con los apagones tuvo un valle pronunciado llegando hasta más o menos el 26%, y se recuperó y vuelve a estar en torno al 32%. Vamos a ver la imagen. Por ahí habríamos tenido una volatilidad que se fue hacia la indecisión y volvió a la indecisión. Dentro de la candidata del correísmo, Luisa González, vimos que antes de ser la candidata oficial, cuando todavía había 2 o 3 nombres en escena, ella estaba en torno al 20%. Hablamos siempre de voto directo, ¿no? Ajá. Una vez que a ella la nombran la candidata oficialista de la lista del correísmo, ella sube hasta superar el 26-27% y ahí se mantiene muy estable hasta noviembre, cuando sale Jan Topic de la papeleta, en el momento que ella no puede ser candidato, y ella es realmente la que más votación recoge de esa no es la placa. La placa es la de intención de voto directo, la sí, principal. Pongámosle esa para analizar los datos que nos acaba de decir Álvaro. Entonces, en esta el presidente se recupera. Incluso en la última, Luisa González estaba ligeramente sobre el presidente. El presidente Noboa tiene 32.6%, Luisa González tiene el 29.9%, y el resto de candidatos muy el resto de candidatos suma entre 10 y 11 puntos. Pero justo lo que me faltaba por decir, una vez que Jan Topic deja de ser candidato, ahí entramos en un momento de empate técnico entre Daniel Noboa y Luisa González, el peor momento también de los apagones, hablábamos de entre 12 y 14 horas, y aquí sí tuvimos, por ejemplo, el 19 de noviembre, a Luisa ligeramente por encima del presidente. En empate técnico había una distancia inferior al margen de error. Después de eso los apagones fueron bajando a 8, 6... 4, ahora creo que estamos en 2 horas. Entonces ahí el presidente terminó de recuperarse al voto lineal que tenía meses atrás, y Luisa González sí que ha tenido unas caídas también por debajo del margen de error, por lo que podríamos decir que se mantiene estable desde ese momento. Cuando digo que es volátil, es realmente así. O sea, anuncios semanales de acciones del gobierno, y pongamos la tarjeta que dice valoración de Daniel Noboa, porque ahí hay un dato bien interesante, porque pese a todo, la valoración del presidente de la República se mantiene en el 51%. Pese a todo, digo, pese a apagones, pese a un año que ha sido muy complicado. Ya vamos a ver esta imagen. El presidente Noboa, mucha gente piensa, el 33.1% que tiene una buena gestión, lo califica de bien, el 17.9% muy bien, lo que nos da el 51%. Así es. ¿Esto es extraño? ¿Es normal? Bueno, creo que hemos tenido comportamientos que no han sido atípicos debido también a circunstancias que no han sido típicas. Por ejemplo, apagones de hasta 14 horas y bueno. Si vemos la evolución de la aprobación de Daniel Noboa, veíamos cómo estaba aproximadamente sobre el 60% antes de los apagones. Llegó, de hecho, a los apagones con entre el 55 y el 57%. Y luego llegó a caer hasta el 45%. Es decir, los apagones sí le hicieron una mella importante, haciendo que cayera unos 10 puntos en aprobación. Posteriormente, a medida que se fueron recuperando la situación energética, primero empezó a mantenerse estable, ya no caía 8 puntos en semanas, sino que ya caía 1 o 2 puntos, y luego ya se mantuvo estable con apagones de 6 horas, de 8 horas, perdón. Fue cuando él empezó a recuperarse, y con apagones de 4 horas y de 2 horas, como hemos tenido recientemente, ya volvió a superar el 51%. Depende mucho del tema eléctrico. Pongamos las placas que hablan de los apagones, del anuncio de fin de los apagones, que también tiene datos interesantes. Vamos a ver aquí en la gráfica que ya nos van a poner en pantalla. La pregunta es, ¿crees realmente que desde ese día, del 20 de diciembre, volveremos a tener cortes a energía sin interrupciones? El sí, el 32.2%, el no, el 31.9%. Y la otra de una vez, la otra que habla de la expectativa sobre los apagones. ¿Crees que en los próximos meses volverá a haber apagones? Esa placa dice el 39% sí
y el no el 19.5%. ¿Cómo interpretamos esto? Claro, aquí todavía hay incertidumbre. El primer gráfico nos dice que solo el 32% cree con seguridad que no habrá apagones, es decir, hablamos de cerca de un 70% que cree que esa fecha o no sabe o cree que seguirá habiendo apagones. Y la de expectativas, solo el 19,5%, redondeemos en el 20%, cree que dejará de haber apagones de aquí en adelante, es decir, que tras esa fecha no volverá a verlos. Pero, sin embargo, hay un 80% de la población que dice que después de esa fecha podría haberlos o que no sabe si los habrá. Es decir, el 80% tiene dudas de que esto termine y que pueda realmente continuar. También estos resultados nos dicen que somos un país de momento. Es decir, hoy, en este momento, lo que importa es esto. Lo otro no confío, pero ya veremos. Es decir, porque parecería que es directamente proporcional a la subida del presidente en su intención de voto. Claro, y de hecho, cuando tú ves cómo la gente valora la situación del país, que es un gráfico que mantenemos de manera constante desde hace más de un año, lo que vemos es que una vez que llegaron los apagones bruscos, la visión que la gente tenía del país empeoró entre 10 y 15 puntos. Cuando ya los apagones iban cayendo a 8 horas, se mantuvo estable, pero sin embargo, ahora que estamos en torno a 2-3 horas, cayó hasta los niveles previos a los apagones. Al igual que la situación de las familias. Claro, la situación de la familia empeora porque llegan a casa y no tenían energía. Ahora llegan a casa, tienen energía, les pueden quitar algunas horas, pero ya no es algo que les afecte tanto como familia. Entonces, volvemos a tener que el 54,5% de las personas creen que su familia está bien. Y mucha gente está entendiendo que el tema de los apagones es heredado. Se puede criticar la falta de gestión, no sé, Progel, cualquier cosa, pero creo que la gente entiende, no, esto no es culpa de Novoa. Y pongamos la placa sobre los principales problemas, mientras tanto, mientras Álvaro me responde de esto. Claro, lo que veíamos también es que el 25% sostenidamente le responsabilizaba al presidente de los apagones y luego el otro 75% se dividía entre personas que creían que eran gobiernos anteriores y otras personas que creían que era un tema de emergencia climática. Somos un país de gente comprensiva, ¿no? Pero de todos modos, este tema es importante, los principales problemas. Sigue estando de lejos la inseguridad como el principal problema que preocupa a los ecuatorianos. Fíjate que los apagones aparecen en 5º puesto. Hablamos todos de apagones, pero no es el principal problema que sienten los ecuatorianos. En esta semana ya teniendo 3 horas de apagones, que fue cuando hicimos la encuesta que le hicimos entre el 11 y el 15 de diciembre. Hago un breve repaso a la ficha técnica que hicimos casi 4.500 personas y un margen de error de 1,46. Pero lo que vimos, por ejemplo, es que el 26 de octubre, que fue una encuesta que hicimos justo cuando los apagones de 12 horas empezaban, aquí llegamos a superar el 23% de personas que decían que los apagones era el principal problema. Hasta el 13 de noviembre, que fue otra vez que teníamos entre 12 y 14 horas de apagones, que llegamos al 26%. Cae un 11% según esta... Efectivamente. Y de hecho, si pueden poner la siguiente gráfica, ven cómo la línea azul más clarita se desploma. Sube como casi en vertical y vuelve a caer casi en vertical hasta el 9,4%. Otra vez, un tema volátil, un tema de momentos. Efectivamente. ¿No? Cuando vemos la línea de cómo los apagones se han ido comportando como principal problema, vemos, por ejemplo, que el 19 de abril, que hubo apagones de 6 horas, hay un pico, pasan y vuelve a caer. Luego, el 1 de septiembre, que volvemos a tener los primeros cortes, sube y vuelve a caer. Pero claro, ya cuando de cortes de hasta 16 horas que hubo realmente en algunas zonas del país, se disparó hasta superar el 25% y casi igualar a la inseguridad como problema. Pero claro, cuando los cortes energéticos caen, teníamos la duda de si se iba a ir hacia inseguridad o si se iba a ir hacia el grupo de problemas económicos. ¿Se fue hacia inseguridad? Se fue hacia inseguridad, pero justo después de esta pregunta hacíamos otra, que es si crees que en las últimas semanas dirías que tu sensación de seguridad ha mejorado mucho, mejorado algo y seguido igual de bien, es el 46,3% de la población. Pero es que esto es 11 puntos más que lo que decía la gente en octubre cuando ya teníamos apagones. Es decir, la gente sí ve que la seguridad en su cercanía ha mejorado, pero sí que todavía tiene la sensación de que hay ciertos problemas de seguridad en el país que no se han arreglado. Bueno, hablábamos de la valoración del presidente Novoa, que supera el 51%. Ahora veamos la valoración de Luisa González, la candidata de la ARC, la placa que pusimos al principio. Ahí hay un problema, ¿no? Porque de todas maneras la valoración de Luisa, sumado entre el muy bien y el bien, llega al 38,8%, es decir, no debe ser lo que esperan, ¿no? Bueno, es una candidata que todavía tiene un nivel de no conocimiento de casi 12 puntos. Pese a que ya fue candidata el año pasado. Ocurre siempre. Cuando la gente no los ve continuamente,
se divide ese porcentaje de personas que no tiene suficiente información entre no sabe valorarla o no lo conoce quizás lo suficiente. Entonces, efectivamente, tiene un 38,8%, ha variado muy poco en las últimas semanas, ha oscilado entre el 37 y el 39, vamos a decir, ha estado planeando en las últimas semanas. Su rechazo crece algo más en esta última semana, puede ser por cualquier motivo. ¿Crecerá por ella o crecerá por Correa? Bueno, Rafael Correa tiene una aprobación mayor, está en torno al 47%. ¿Y tiene un rechazo de? Del 40-42%, más o menos. ¿Ha subido su rechazo, ha bajado su aprobación? Su aprobación se ha mantenido estable. Rafael Correa es una persona que tiende a estar entre el 45 y el 50% de aprobación, dependiendo también de factores que puedan estar en el panorama mediático, en el panorama de... ¿No le estaría afectando tanto cuando él habla o cuando calla a la candidata? En este momento no podríamos decir porque vemos que está con una aprobación muy estable. Y la última placa que sacamos, donde aquí sí podría existir una sorpresa por cómo va moviéndose, es la de asambleístas. Sigue la Revolución Ciudadana con el primer puesto, con el 24.6%, pero ha bajado algo y ha subido algo ADN, que tiene 21.9%, es decir, están muy cerca las dos fuerzas políticas. Están fuera las dos primeras fuerzas políticas, cambian el orden. Veíamos que de cara a la presidencia, ADN con su candidato presidencial tendría una votación superior al 32-33%. Revolución Ciudadana, que igual está cerca del 30%, aquí está en 24,6%. ¿Por qué las cifras son diferentes y cambia el orden? Bueno, aquí vemos como hay una indecisión mayor. La indecisión anteriormente en presidencia veíamos del 16 al 17%, ahora está en 23,6%, es notablemente superior. Blancos nulos, que estaba en torno a 10, aquí está casi en 14, también sube. Y luego lo que vemos es que el resto de partidos, que quizás de cara a la presidencia no tienen una votación superior al 1%. Aquí vemos cómo Pachacutic pasa del 2 casi al 3, construye de por debajo del 1 a por encima del 2. Es como que sí ven más a los partidos que a los candidatos de cara a la Asamblea. Pero sí que estaríamos viendo cómo con estos datos ADN y Revolución Ciudadana tendrían por encima del 80-85% de asambleístas. Bueno, así está el panorama entonces con esta última encuesta realizada por Comunicaliza. El resto de candidatos presidenciales, ISA tiene el 2.2% y de ahí para abajo, es decir, lejísimos. Así es, como decíamos antes, 14 candidatos estarían sumando entre 10 y 11 puntos. Todavía no se ve una tercera vía, una tercera figura. Vemos ahora que algunos candidatos están hablando de estamos en el cuarto lugar. Bueno, pues tenemos un cuarto lugar con apenas el 1,2%. Todavía es pronto, habrá que esperar a la campaña electoral para ver si alguno de estos candidatos, como ocurrió en la campaña anterior, Jan Topic y Daniel Noboa, que ambos dieron unas sorpresas mayúsculas, partieron del 2%. Esto no quiere decir que vuelva a ocurrir, vamos a decir, no vuelva a ocurrir. Es una posibilidad. En todo caso, en este momento, 14 candidatos, si unes a todos y haces uno solo, no llegan a pasar del tercer lugar. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Encantado, como siempre, Milton. Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza.